Buenos días, profe, muchas gracias. Muy buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Perfecto. Se escucha. Buenos días, mi nombre es Atal Ardila, soy residente de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia y el tema que nos convoca el día de hoy es malaria y embarazo. Conté con la asesoría del doctor Orlando Restrepo, a quien agradezco de antemano, y el enfoque que le quisimos dar a la charla es hacerla de manera dinámica con una historia clínica y con base a ella hacer una discusión y así ir revisando el tema. Entonces, inicialmente, vamos a contar la historia clínica de la gestante. Ella es una paciente de 20 años de edad, natural de Venezuela, residente en el barrio Cisneros de la ciudad de Medellín desde hace 2 años. Trabaja como vendedora ambulante en la ciudad y hasta el momento había realizado 4 visitas prenatales y este era el segundo embarazo. El embarazo anterior había sido un parto por cesárea sin complicaciones. Como antecedentes de la paciente, tenemos que no sufría de ninguna enfermedad importante, tóxicos, no consumía ni licor ni cigarrillo, los medicamentos que tomaba durante el embarazo eran los micronutrientes de la gestación y según la paciente había recibido un tratamiento para malaria meses antes del actual embarazo, pero no recordaba los nombres de los medicamentos que había consumido pues, para tratar esa malaria. Ella relataba que nunca la habían transfundido y como antecedentes ginecobstétricos tenemos que tuvo la menarca a los 12 años, que el anterior parto había terminado por cesárea, por desproporción cefalopélvica, negado en de transmisión sexual. En cuanto a los paraclínicos que tuvo ella durante el control prenatal, estos eran los únicos con los que contábamos en la historia clínica. Entonces tenemos que para enero del 2019 ella tenía un toxo IgM negativo, rubeola IgG positivo. En febrero del 2019 le había dado una por E. coli B negativo que había sido tratada con cefalexina por 7 días y los otros exámenes, pues VIH, antígeno de superficie y BRL estaban negativos. La última ecografía con la que ella contaba el día que ingresó, que ya les voy a contar por qué, era del 11 de abril del 2019, la reportaban con un feto único en presentación cefálica, un dorso derecho y la placenta la reportaban como inserción normal, con un líquido amniótico normal y un peso fetal estimado de 1.605 gramos para un percentil 20. Ese día de esa ecografía tenía una gestacional de 31 semanas más 2 días, sin alteraciones. Entonces ella ingresa el 11 de junio del 2019 a las 10 de la mañana a urgencias de un segundo nivel de la ciudad, por un cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en malestar general, astenia, adinamia, fiebre subjetiva, diaforesis y temblor en miembros inferiores sin otros síntomas asociados. En ese momento ella negaba síntomas urinarios irritativos, pérdidas vaginales, relataba movimientos fetales positivos y no tenía actividad uterina. En el momento que ingresó, tenía un embarazo de 39 semanas más un día por ecografía de la semana 9 más 4. Entonces, al examen físico la encuentran con una presión arterial de 110/78, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una respiratoria de 19, una temperatura de 37,5 y saturando normal. Con mucosa oral húmeda, cardiopulmonar completamente normal, y al examen abdominal encuentran una altura uterina de 35 centímetros con una frecuencia cardíaca fetal de 128 latidos por minuto, con movimientos fetales palpables y sin dinámica uterina, y el feto en presentación cefálica. Al examen vaginal encuentran un cervix anterior semiblando con un cuello cerrado y sin salida de líquido o sangre. Entonces el plan con ella fue dejarla en observación, le dejaron 1000 cc de Harman para 3 horas, le dieron 1 gramo de acetaminofén vía oral y solicitan hemoleucograma y plaquetas. 8 horas después, es decir, a las 18:47, revaloran a la paciente, relatan que la reportan como en buenas condiciones generales, reportan los paraclínicos que habían solicitado anteriormente como normales y dan alta con signos de alarma. 7 días después ingresa a la misma institución donde le atienden el parto a las 5:40 am. Lo reportan como sin complicaciones, nace una bebé sexo femenino con un Apgar 910
y al día siguiente, es decir, el 18 de junio del 2019, la encuentran con buena evolución de su puerperio y dan alta, reportan en la historia clínica que dan alta al binomio, a la madre y al bebé, y a la bebé. Entonces, el 8 de julio, o sea, aproximadamente unos 20 días después, el 8 de julio, ella es enviada por infectología en una institución de tercer nivel porque a su recién nacida le diagnosticaron malaria por Vivax y por falciparum. A ella el examen físico no le encuentran nada patológico, por lo que le habían encontrado a su bebé malaria, solicitan una gota gruesa, la cual sale positiva para Plasmodium falciparum. Encuentran 240 parásitos por milímetro cúbico y son específicos en decir que esta prueba la leyeron 3 bacteriólogos diferentes y le dan tratamiento a la gestante con artemeter más lumefantrine y el diagnóstico que hacen es una malaria no complicada. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca del caso clínico? ¿O todo quedó muy claro? Carla, sobre la epidemiología, ¿dónde pudo haber adquirido la paciente la malaria? Profe, esa es una de las preguntas que nos surgió cuando nosotros revisábamos la historia clínica de esta paciente y es básicamente cuando leemos como los controles prenatales y las historias por las que ella consultó al servicio de urgencias del segundo nivel, nunca le indagaron si ella en los 2 años en los que estaba viviendo aquí en la ciudad de Medellín había salido de pronto a otro municipio o había ido de paseo o qué había hecho en estos 2 últimos años que pudiéramos encontrar en dónde había adquirido la malaria. Realmente no lo sabemos. Lo único que tenemos es que ella vivía hace 2 años aquí en Medellín y no sabemos más nada. Listo, entonces voy a seguir avanzando y si a alguien le surge alguna pregunta, pues me pide la palabra y abre el micrófono. Entonces, antes de iniciar con la discusión como tal del caso, les haré una pequeña introducción acerca de la malaria. Entonces, como todos sabemos, la principal patología no obstétrica relacionada con sepsis en la gestante es la infección urinaria. Sin embargo, en países como el nuestro, es importante tener en cuenta infecciones tropicales tipo malaria como causa de la sepsis, ya que la malaria es un problema de salud pública vigente porque se han presentado aumentos en la resistencia del parásito a los medicamentos, ha habido un aumento en la resistencia del mosquito anófeles a los insecticidas y tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos en un país en el que hay muchos cambios ecológicos y climáticos. Adicional, en los últimos años han habido aumentos en los viajes a áreas endémicas de malaria por personas que no tienen inmunidad. Entonces, la malaria es una infección producida a través de la picadura de la hembra del mosquito anófeles. Se conocen 5 agentes etiológicos que son el falciparum, el vivax, el malaria, el naulesi y el ovale. Y recordemos que el mosquito vive en áreas de menos de 1500 metros sobre el nivel del mar. Y la transmisión que se conoce puede ser vectorial por una inoculación directa o vertical. Entonces, para hablar acerca de la epidemiología global y local, entonces se conoce que para el año 2017 hubo 219 millones de nuevos casos de malaria en el mundo. Bueno, hubo 219 millones de casos de nuevo de malaria en el mundo, de los cuales se presentaron 435.000 muertes por malaria. Tenemos que a nivel mundial viven a cerca de 50 millones de embarazadas en áreas endémicas y en América, desde el año 2016 se ha presentado un incremento en la notificación de malaria aproximadamente en un 26%. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que el 85% del área colombiana es área tropical. Entonces, en Colombia, para el periodo epidemiológico 3 de este año 2020, se notificaron 4.868 números de casos de malaria,
de los cuales la mayoría fueron de malaria no complicada, 14.587, y el resto fueron por malaria complicada, aproximadamente unos 281 nuevos casos. Como vemos en la imagen, en Colombia predomina la malaria por el Plasmodium vivax, con un 49.8%, seguido del falciparum con un 49.5% y mixta de un 0.7%. Y de todos esos casos que se han presentado hasta este periodo epidemiológico, vemos que hubo 124 casos en gestantes. Esta es una estrategia que nos presenta la OMS, que la llaman como el camino hacia la eliminación de la malaria, y este es un proceso continuo, ya que los países y las comunidades que están en pro de la eliminación de la malaria, su ritmo y avance en la eliminación será diferente y dependerá de las inversiones, los factores ambientales y el sistema de salud y los problemas socioculturales de cada país. La estrategia se basa en unos objetivos para lograr la eliminación, que son básicamente lograr el acceso universal a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de la malaria, y transformar la vigilancia de la malaria como una intervención que sea básica y que esté al acceso de todos. Entonces, para hablar acerca del ciclo vital del Plasmodium, esta imagen lo resume como muy bien y se los voy a decir como en términos un poco más fáciles. Entonces, la infección inicia cuando la hembra Anopheles, al picar, inocula los esporozoitos que están en el humano, al humano, y estos esporozoitos son transportados por la sangre y llegan hasta el hígado e invaden los hepatocitos. Ahí ellos inician un proceso de reproducción asexuada y se reproducen los esquizontes. Luego estos esquizontes se rompen en el hepatocito y salen los merozoitos a la sangre e invaden los eritrocitos y allí se convierten en trofozoitos, que es la forma que nosotros conocemos como la forma joven. Se dice que al final de todo este proceso, que del ciclo eritrocitario, que dura aproximadamente unas 48 horas, el parásito ha consumido toda la hemoglobina y se crece hasta ocupar todo el eritrocito. Luego, ese trofozoito madura por división celular y se convierte en esquizonte, el cual se divide y rompe el eritrocito, y algunos de ellos se desarrollan tanto que llegan a alcanzar formas sexuales, que son los llamados gametocitos, que es el que ingiere el mosquito cuando pica al humano. Entonces, esos gametocitos masculinos y femeninos se unen y forman un cigoto, el cual madura hasta formar el ovocineto, que se enquista, viaja hasta el intestino del mosquito, allá se expande por división asexual y libera otra vez los esporozoitos, que luego van a migrar a la saliva del mosquito y va a volver a ser como el nuevo proceso y son inoculados nuevamente. Entonces, para decir acerca como los aspectos importantes sobre la historia clínica de la paciente que les había presentado antes, tenemos que hay una paciente secundigestante que es migrante venezolana que residía en la ciudad de Medellín hace 2 años en condiciones difíciles, que había realizado un pobre control prenatal y que previo al embarazo actual que ella tenía, había tenido un diagnóstico de malaria. No sabemos por qué Plasmodium y no sabemos qué tratamiento había recibido, pero que cuando nació su bebé le habían diagnosticado una malaria por falciparum y vivax, y a ella le encontraron una malaria por falciparum y la diagnosticaron como una malaria no complicada y le dieron tratamiento con artemether más lumefantrina. Entonces vamos a iniciar la discusión con unas preguntas. Quienes quieran participar pueden activar el micrófono y ahí vamos resolviendo como las preguntas y así revisamos el tema. Entonces la primera es: ¿por qué consideran ustedes que la gestante es más susceptible a la malaria? Bueno, uno de los factores que nos ayuda a que la gestante sea más susceptible a la malaria tiene que ver con los mismos cambios Bueno, pues primero hay que tener en cuenta la inmunomodulación asociada pues como con los cambios fisiológicos del embarazo en relación con la aceptación, pues como con la modulación que hace la gestante para hacer pues el mantenimiento del feto que se está desarrollando dentro de ella, y adicional a eso la placenta funciona como un reservorio del parásito. Específicamente en falciparum se habla de que ellos pueden hacer un reservorio
en la cara materna de la placenta, y por ello, como parte del diagnóstico tanto de infección materna como fetal, está descrito la toma de gota gruesa de la cara placentaria para identificar pues la presencia del parásito. Exactamente, así como dijo Willy, muchas gracias por la participación y efectivamente, pues hay algunas de las cosas que nos hacen pensar que las gestantes son más susceptibles y una de las más principales es la inmunomodulación transitoria causada por la alta concentración de esteroides adrenales en la sangre y la beta-HCG en la placenta, lo que puede deprimir que haya actividad de los linfocitos y modular el estado inmune hasta 60 días postparto. Otra de las cosas es que va a haber un aumento sanguíneo uterino y la permanencia de la sangre en la placenta con esos glóbulos rojos infectados, lo cual va a aumentar pues el número y la exposición de esos glóbulos rojos que están parasitados, la citoadherencia y el secuestro placentario. También se dice que hay un aumento en la tasa de la replicación del parásito, la cual es hasta 4 veces más elevada que en el preparto y en el posparto, pudiendo aumentar el número de casos y las complicaciones en la gestación. Y también tenemos que hay una pérdida de la respuesta inmune a las proteínas de superficie antigénicas expresadas en la placenta tipo BAR2SA, que era lo que nos mencionaba Juliana. Entonces, como conocemos, el Plasmodium falciparum que infecta el eritrocito tiene alta afinidad por la placenta. Se dice que el secuestro está mediado por la proteína derivada del parásito, la que les dije que se llama la BAR2CSA, que se expresa en la superficie de los eritrocitos infectados, la cual se une al conditin sulfato A en el sincitio trofoblasto. Entonces, este secuestro placentario puede conducir a que hayan respuestas inflamatorias, sobre todo a la acumulación de monocitos y la actividad proinflamatoria C5A que contribuye al desequilibrio de los factores angiogénicos, produciendo que haya un engrosamiento placentario y con ello va a reducir el transporte de nutrientes, y es por esto que esta patología en la gestación se asocia a bajo peso al nacer y a restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, ¿de qué depende la construcción de la inmunidad frente al Plasmodium? ¿Qué saben ustedes? Hola, pues mira, en la inmunidad respecto a Plasmodium, las personas que tienen una infección aguda, ellas generan anticuerpos y generan inmunidad, pero esa inmunidad no es protectora. Entonces, dependiendo de cómo sea la endemicidad en el sitio en el que se encuentra la gestante, va a existir, pues si es baja transmisión o alta transmisión, va a existir pues la posibilidad de generar esa inmunidad. La inmunidad baja o nula lo que nos va a llevar es a una infección clínica, con más manifestaciones, con enfermedad severa dentro de la materna, ¿cierto? Entonces puede tener riesgo de malaria grave o de desenlaces letales adversos. Pero en las zonas en las que la transmisión es muy alta y las infecciones son frecuentes, lo que nos va a llevar es a que las pacientes tengan infecciones asintomáticas, entonces se manifiesten solamente como anemia o como bajo peso al nacer, en caso pues de esa infección crónica placentaria con baja carga parasitaria. Exactamente, muchas gracias Carolina. Específicamente pues Caro resumió muy bien la tablita que yo les traje y creo que les quedó muy claro a todos, entonces no voy a volver como a repetir todo lo que dijo porque lo explicó súper. Entonces hay que tener en cuenta que la construcción de la inmunidad va a depender de la edad y la intensidad de la endemia, ya que esos han sido reconocidos como los determinantes en la construcción de la inmunidad en el Plasmodium a lo largo de la vida, y eso se da ya de acuerdo al lugar donde se dé la transmisión, como lo dijo Caro, en lugares de baja transmisión o de alta transmisión, y como lo explicó muy bien. Entonces, ¿cómo realizaríamos el diagnóstico de malaria? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué saben o qué han leído? De pronto los estudiantes, los internos. Sí, doctora, buenos días. Hola, buenos días. El diagnóstico de la malaria, básicamente, uno sospecha con la clínica, pero se confirman con una gota gruesa como prueba rápida, o también se puede hacer con una PCR. Exacto. Exacto. Entonces, el diagnóstico se hace con 3 criterios, ya sean con los criterios clínicos, que son de baja especificidad, con los criterios de laboratorio, que son los confirmatorios, y con los criterios epidemiológicos que requieren confirmación. Entonces, en los criterios clínicos están la fiebre actual o reciente, los paroxismos como los escalofríos o sudoración,
los síntomas generales que pueden ser gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea, anemia, esplenomegalia o manifestaciones severas y complicaciones. En los criterios epidemiológicos, entonces tenemos que tener en cuenta que la persona pudo haber tenido un antecedente de una exposición en los últimos 15 días o que tenga un nexo epidemiológico que sea en tiempo y lugar con personas que hayan sufrido malaria, que haya tenido un antecedente de una hospitalización o transfusión sanguínea, o que tenga antecedentes de medicación antimalárica en el último mes, o sea, en las últimas 4 semanas. En cuanto a los criterios de laboratorio, están la microscopía y las pruebas rápidas. Estos dos tipos de pruebas de laboratorio son complementarias. Entonces, en la microscopía podemos encontrar, como nos dijo el compañero, la gota gruesa, el extendido de sangre periférica y las técnicas inmunocromatográficas. Y en la prueba rápida, básicamente, ¿qué hace la prueba rápida? Lo que hace es que detecta los antígenos o las enzimas y es una prueba que nos sirve para tamización, que generalmente está disponible en lugares donde no está disponible la gota gruesa o donde no saben hacer la gota gruesa. Y se dice que generalmente la prueba rápida lo que hace es que detecta con afinidad al Plasmodium falciparum. Entonces, ¿qué complicaciones presenta la malaria durante el embarazo? Bueno, hay complicaciones para la madre, entre ellas que tenga anemia, que tenga mortalidad materna también, y complicaciones obstétricas como bajo peso al nacer, parto pretérmino por la fisiopatología que explicaban pues del secuestro de los eritrocitos, y también hay muerte neonatal. Eso, muchas gracias por tu participación. Y sí, así como lo dijo la compañera, entonces sabemos que las gestantes son más susceptibles a la malaria, sobre todo en la primera y en la segunda gestación y hasta los 60 días parto. Las gestantes se dice que tienen 3 veces más riesgo de tener una infección grave y la mortalidad por malaria durante el embarazo va a ser de 2 a 10 veces más en el embarazo en comparación con la población general. Y también sabemos que las parasitemias pueden ser tan elevadas como 10 veces más altas. Entonces, entre las complicaciones que podemos encontrar están la anemia, que esta es la complicación responsable de mayor mortalidad por malaria en la gestación y se da principalmente por la hemólisis secundaria a la liberación de los merozoitos y a la rigidez de los glóbulos rojos infectados. También la hipoglicemia, que complica la malaria, es 7 veces más frecuente en el embarazo, y como todos sabemos, esto se da es porque en el embarazo hay aumento de la función de las células beta del páncreas, y por la infección por malaria va a haber un aumento del factor de necrosis tumoral, lo cual va a disminuir la gluconeogénesis. Otra de las complicaciones que podemos encontrar más comúnmente en el embarazo es la malaria grave, la hemorragia postparto, como dijo la compañera, el parto pretérmino, el abrupto de placenta, la muerte materna o la muerte fetal. Entonces, una de las complicaciones súper importantes que tenemos que tener en cuenta es la malaria congénita. La forma de transmisión no ha sido muy bien explicada, pero se dice que la hipótesis más aceptada es que hay paso del parásito a través de las vellosidades coriónicas durante el embarazo o en el trabajo de parto. Y se dice que se presenta entre 0.3 a 3% en hijos de mujeres con malaria gestacional que viven en zonas de alta endemicidad, o hasta en un 10% en hijos de mujeres con malaria gestacional que viven en zonas de baja endemicidad. Se dice que la presentación clínica es muy variable, que va desde casos asintomáticos hasta sepsis neonatal, que generalmente se da en lugares de baja endemicidad, y la definición como tal de malaria congénita es un recién nacido hijo de madre con diagnóstico de malaria con infección por la misma especie de Plasmodium al nacimiento o a los primeros 21 días de vida, o que cuando yo le haga una biopsia al cordón documente la infección por el Plasmodium. Como recordamos en nuestra historia clínica de nuestra materna, a la hijita de ella le encontraron malaria a los 20 días de nacida. Por eso fue que principalmente a ella la mandaron para que se hicieran los exámenes, porque en infectología el diagnóstico que da es que esa malaria que tuvo la bebé fue congénita. Entonces, ¿cómo se clasificaría la malaria?
Pues la idea es que nosotros la clasificamos como en 3 categorías. En la malaria no complicada, que es como aquella que tiene como los síntomas constitucionales, el dolor abdominal, pero no tiene evidencia clínica o paraclínica de compromiso de algún órgano blanco, por así decirlo. La malaria con signos de alarma es aquella en la cual hay signos sugestivos de posible alteración del sistema nervioso central o hay temperaturas extremas, ya sean muy elevadas o muy bajas, por encima de 39,5, por debajo de 35,5, signos de deshidratación o signos de compromiso hepático o renal. Y la malaria complicada, pues es en la que yo tengo criterios clínicos o paraclínicos en los que ya hay evidentemente una falla de algún órgano comprometido, ya sea sistema nervioso central, hepático, renal, hematológico o pulmonar. Exactamente, muchas gracias Juliana. Juli lo explicó muy bien. Entonces la malaria no complicada es aquella en la que no tiene signos de severidad o compromiso de órgano blanco, como lo dijo Juli. Hay estos síntomas como escalofríos, cefalea, debilidad, fatiga, mialgias, artralgias. En la malaria con signos de peligro están como todas estas, esos ítems, como incapacidad para ponerse de pie, que haya alteración de la conciencia, que haya temperaturas mayores a 39,5 o menores a 35,5, que la paciente ya tenga signos de deshidratación, que tenga ictericia, que tenga orina oscura. Hay unos signos de peligro que tenemos que tener en cuenta en la gestante, y es que son estos: que la gestante presente sangrado vaginal o dolor abdominal muy intenso, que haya disminución o ausencia de los movimientos fetales, que haya un trastorno hipertensivo asociado a la gestación o un síndrome de parto pretérmino. Y en la malaria complicada, como lo dijo Juliana, entonces ya es cuando hay un compromiso de un órgano blanco y lo podemos diagnosticar ya sea clínico o por laboratorio, que es como lo dice aquí. Si es por clínico, entonces se presenta coma, convulsiones, shock, edema pulmonar, ictericia, sangrado vaginal. Y si es de laboratorio, va a presentar hemoglobinuria, anemia grave que requiera transfusión, hipoglicemia, acidosis, daño renal, hiperlactatemia o una hiperparasitemia mayor de 50.000. Entonces, ¿cómo realizaríamos el tratamiento? Pues de acuerdo a la clasificación de la malaria en la gestante, porque sí difieren mucho en comparación con la población no gestante. ¿Qué saben ustedes o qué recuerdan de acuerdo al Plasmodium? Bueno, entonces el tratamiento depende pues de qué tipo de malaria tenemos, de si es complicada o no complicada, y el trimestre en el que estemos. Entonces, si es por falciparum, lo importante es que debemos evitar pues como el artemether lumefantrina en el primer trimestre. Entonces sería con quinina en el primer trimestre. Y ya en Vivax lo importante es que está contraindicada la primaquina. Entonces solamente el tratamiento se haría con cloroquina. Entonces esas son como las diferencias. Y ya si es complicada, el tratamiento tiene que ser intravenoso. Exactamente. Entonces, gracias María, así como le explicó María de Los Ángeles, en la malaria no complicada por falciparum o mixta tenemos que tener en cuenta dos cosas. Bueno, una cosa importante: saber en qué trimestre de la gestación está la paciente. Si la paciente está en el primer trimestre, el tratamiento se lo voy a dar con quinina más clindamicina. Tenemos que tener en cuenta que la quinina viene en cápsulas de 300 miligramos y la clindamicina viene en tabletas de 300 miligramos. La dosis que le voy a dar de quinina van a ser 10 miligramos por kilo cada 8 horas por 7 días, y de clindamicina va a ser 20 miligramos por kilo cada 12 horas por 7 días. Si la paciente ya está en segundo y tercer trimestre, ya le puedo dar artesonato más lumefantrine, y lo que le voy a dar es la dosis de artesonato 1.7 miligramos por kilo y de lumefantrine 12 miligramos por kilo. Esto se da cada 12 horas por 3 días. En términos prácticos, generalmente esta conversión da 4 comprimidos cada 12 horas por 3 días, y el Riamet es como la forma comercial, que viene de 20 miligramos por 120 miligramos, 20 de artesonato y 120 de lumefantrine. Entonces tenemos que tener en cuenta que lo que se le da a la paciente en total son 24 comprimidos, porque son 4 cada 12 horas por 3 días. En la malaria complicada por falciparum o mixta también tenemos que tener en cuenta el trimestre de la gestación en el que esté la paciente, y el tratamiento va a ser básicamente intravenoso. Entonces, si está en el primer trimestre de nuestra paciente, le voy a dar quinina, y la dosis inicial que le voy a dar es 20 miligramos por kilo, y esa dosis se la voy a pasar en 4 horas.
Luego, ya continúa cada 8 horas, pero la dosis que le voy a dar es 10 miligramos por kilo, que también lo voy a pasar durante 4 horas. Cuando ya la paciente esté tolerando la vía oral, se la puedo pasar a quinina vía oral hasta completar 7 días. Si está en el segundo o tercer trimestre, le voy a dar artesunato intravenoso por 7 días. Entonces, la dosis que se le da 2.4 miligramos por kilo intravenoso, esa dosis se le va a dar en el tiempo cero, es decir, cuando lo diagnostiqué, a las 12 horas y a las 24 horas, y luego voy a continuar cada 24 horas hasta que la paciente pueda tolerar vía oral. Ya cuando la paciente tolere vía oral, le voy a dar 3 días de Artemether más lumefantrina. Cuando hablamos ya de malaria por Vivax, entonces el medicamento de elección que le voy a dar a la paciente es cloroquina. Si fuera una paciente no gestante, también le daríamos primaquina, pero entonces le voy a explicar la cloroquina cómo se da. La dosis total va a ser 25 miligramos de base, pero la voy a iniciar así, o sea, la voy a repartir primero 10 miligramos por kilo en la dosis inicial, es decir, a la hora 0, y luego 7.5 miligramos a las 24 horas, y 7.5 miligramos por kilo a las 48 horas. Para efectos prácticos, generalmente esta conversión da 4 tabletas a la hora 0, 3 tabletas a las 24 horas y 3 tabletas a las 48 horas. Tenemos que recordar que la primaquina está contraindicada en el embarazo y en la lactancia, pero siempre que la paciente termine de lactar, le debo dar la primaquina, porque la primaquina lo que me va a hacer es que me va a eliminar esos hipnosoditos que quedan ahí y vamos a evitar las recrudescencias. Entonces, ¿ustedes qué saben acerca de la tamización prevención de la malaria en el embarazo? Si está indicado darla, qué han escuchado, qué han leído. Bueno, en zonas endémicas para malaria sí está indicado hacer gota gruesa de rutina durante el seguimiento prenatal. E incluso en zonas donde sea difícil el acceso a los servicios de salud, se recomienda incluso dar directamente 3 dosis de tratamiento con sulfadoxina pirimetamina en las semanas 26, 32 y 36 aproximadamente. Exactamente, muchas gracias, Mariana. Efectivamente, como lo dijo Mariana, hay una prevención y tratamiento de la malaria durante el embarazo. Entonces, la OMS nos recomienda que demos un enfoque de la prevención y el tratamiento que está centrado en 3 pilares. 1, van a ser los mosquiteros tratados con insecticidas. 2, van a ser el tratamiento preventivo intermitente del que nos habló Mariana. Y 3, va a ser un tratamiento eficaz en los casos en los que ya yo diagnostique la malaria como tal. Entonces, la guía de práctica clínica, que en su última actualización en el 2013 para la prevención y la detección temprana de las complicaciones en el embarazo, nos recomienda que en todas las pacientes gestantes que vivan en zonas endémicas de malaria, pero que tengan un fácil acceso al servicio de salud, se recomienda que se le haga tamización de rutina de malaria con gota gruesa en todas las visitas que ella tenga, o por lo menos en cada trimestre y al momento del parto. Y también nos dice que si esas maternas que viven en zonas de alta endemia de malaria, pero no tienen fácil acceso al servicio de salud, es decir, viven en una vereda que queda 3 días de camino del hospital, o no son muy adherentes, entonces ellos, ¿qué recomiendan? Que se dé un tratamiento intermitente con 3 dosis de sulfadoxina más pirimetamina a las semanas 26, 32 y 36, precisamente porque en ese tiempo es donde más se da como la infección por malaria por el tiempo de la gestacional. Entonces, también nos recomiendan que desde el inicio del embarazo y hasta el periodo puerperio, por lo menos hasta los 60 días, si vives en área endémica de malaria, deberíamos usar medidas preventivas para prevenir la infección, como son los mosquiteros medicados o los insecticidas, porque hay unos insecticidas que se pueden usar en el embarazo. Entonces, ¿consideran ustedes que la paciente estuvo bien manejada como en un todo, no únicamente hablando de malaria, sino como en el control prenatal, todos los exámenes que se le pidieron o que hizo falta, de lo que se acuerdan de la historia clínica? Bueno, entonces tenemos que la paciente en el control prenatal tuvo muy pobre control prenatal porque apenas hizo 4 visitas prenatales, no tuvo tamización para estreptococo del grupo E, lo cual es algo muy importante porque si ella hubiera sido positiva, pues en el momento del parto había que ponerle profilaxis con penicilina.
La paciente se le debió haber hecho gota gruesa en cada control prenatal y en el momento del parto, porque ella había recibido un tratamiento para malaria meses antes de la actual gestación. No sabemos si la paciente fue bien tratada, si se tomó bien el medicamento, si ella seguía yendo como a las áreas donde posiblemente contrajo la infección. Adicional, ella consultó durante su embarazo por síntomas que pudieran ser explicados por malaria, pero que nunca se indagaron, nunca se buscaron, nunca se pidieron exámenes. También tenemos que la paciente tuvo una infección urinaria, la cual fue bien tratada, pero no se hizo el seguimiento adecuado con urocultivo mensual y en el posparto. Y otra de las cosas súper importantes que al revisar esta historia clínica nos surge es que la paciente debió haber recibido primaquina por lo menos cuando dejara de lactar, o sea, después de la lactancia, que se llevara su fórmula médica o dejar un número donde nosotros pudiéramos darle la dosis del medicamento cuando terminara de lactar, porque la hija de ella presentó una malaria por Vivax y posiblemente ella también tenga la malaria por Vivax, o sea, una malaria por falciparum y Vivax. Y como recomendaciones en general acerca del tema, entonces, es importante que se lleven para la casa que siempre debemos incluir la vigilancia de malaria en el control prenatal en zonas de alta endemicidad con realización de gota gruesa en cada cita y en el parto, o por lo menos en cada trimestre y al momento del parto. Tenemos que tener en cuenta que debemos evitar el uso de la primaquina durante el embarazo y la lactancia y que no se debe dar Altemeter más lumefantrine en el primer trimestre del embarazo. Debemos evitar las recrudescencias de Vivax con gota gruesa cada mes o en caso de fiebre, es decir, si a la paciente yo le diagnostiqué una malaria por Vivax, la idea es que si a ella le vuelve a dar fiebre, vuelva a hacer la gota gruesa porque puede tener los hipnozoitos que se reactivan. Si vuelve a dar positiva por Vivax, le repito el esquema con cloroquina y si pasa más de una vez que sale positiva la gota gruesa, le debo dar un tratamiento con cloroquina 5 miligramos por kilo por 12 semanas continuo. Antes de iniciar el tratamiento antimalárico, siempre debemos buscar los signos de peligro, los cuales nos pueden indicar el inicio de una difusión orgánica importante y nos deberían de hacer cambiar como el esquema de tratamiento, ya que en las complicadas el tratamiento sería intravenoso. Y otra de las cosas súper importantes es que debemos seguir al neonato con gota gruesa durante los primeros 21 días, precisamente por esta complicación tan importante que les puede pasar a los bebés. Si alguien tiene de pronto alguna pregunta o alguna duda o algo acerca del tema. Buenos días. Te pregunto, entre la infección, o sea, si la infección por malaria fue fuera de la gestación, ¿hasta cuánto tiempo después yo debería hacer siempre una gota gruesa en la paciente si no se ha desplazado a zonas de alta endemicidad o siempre? Si la paciente vive en zona, o sea, a la paciente le dio, por decir, pongamos esa paciente, que ella se desplazó a una zona de alta endemicidad, le dio malaria antes del embarazo. Ajá. Y en este embarazo actual, ella continúa yendo como a esos lugares de alta endemicidad donde le dio la malaria. La indicación es que le hagamos gota gruesa en cada trimestre y hasta el parto. Si ella vive en Medellín y el tratamiento fue bien hecho, si fue por Vivax y se le dio primaquina y se le hizo todo el tratamiento completo, no deberíamos de hacerle como el seguimiento con gota gruesa porque en Medellín no hay anófeles. Pero si ella vive en un lugar de endemicidad o está constantemente viajando, sí. Esa es la indicación. Gracias. Entonces, yo aquí les traje un videito que nos presenta la OMS acerca del comportamiento de la malaria en los últimos años. Como para terminar, o si alguien tiene algún comentario, o alguna pregunta, o alguna duda, o algo que aportar, lo dice antes del video o después del video, como quieran. Atala, yo quisiera hacer referencia a los tratamientos con antimaláricos más tradicionales, la cloroquina y la quinina, que producen muchos efectos secundarios, entre ellos el llamado cinchonil, que se manifiesta por náuseas, vómitos, malestar general, mareos. Entonces son drogas que en general son muy mal toleradas y adicionalmente tienen mucha importancia porque producen efectos a nivel del corazón, producen arritmias. Miren que ahora con la hidroxicloroquina que se ha sugerido como tratamiento para el COVID-19, en general la discusión va en que
en vez de ayudar, se han incrementado las muertes en las personas por complicaciones cardiovasculares. En las áreas endémicas definitivamente se abusa de estos antimaláricos y la gente toma Aralen, Resorcin, Repal, que son presentaciones de la cloroquina, como tomar aspirina. El que tiene dolor de cabeza le toma un Aralen o dos Aralenes, y esto ha llevado a que haya tanta resistencia a todos estos antimaláricos. Y también es muy importante recordar que estos antimaláricos se han considerado abortifacientes, así se les llama, abortifacientes, o sea que el mismo tratamiento puede desencadenar un aborto. Entonces, tanto la malaria como el tratamiento mismo pueden hacer que el embarazo termine en aborto. Ese era mi comentario, Atala. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por su comentario. Atala. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días para todos. Lo que dice el doctor Luis Javier es cierto en parte. En este momento no hay claridad y no se acepta que la quinina produzca abortos, en primer lugar. En segundo lugar, lo que se tiene es lo que presentó Atala. En el primer trimestre se prefiere a la quinina porque, a pesar de que en ese trimestre puede dar hipoglicemia, es el periodo del embarazo en que menos, digámoslo, menos fuerte da o menos intensa da. Pero en este momento, a partir desde el 2017-18, la OMS tiene como objetivo trabajar fuertemente en tratamientos combinados con artemisinina, inclusive en el primer trimestre. Por ejemplo, cuando una paciente tiene una malaria no complicada y no se le puede dar el tratamiento que mencionó Atala, que es quinina más clindamicina, que se da para reforzar la actividad de la quinina. Si la paciente no tiene acceso a la quinina o no tiene acceso a la clindamicina, se le puede dar artemether lumefantrine. Se está trabajando fuertemente en eso y en este momento se acepta que el mejor tratamiento es cualquier combinado con artemisinina. O sea que en ese sentido se está trabajando y definitivamente la quinina no es raro que desaparezca en los próximos 10 años en el manejo de la malaria, porque como dijo el doctor, esas son las complicaciones que presenta y sobre todo un efecto cardiodepresor. Pero definitivamente en este momento se está trabajando fuertemente en tratamiento a base de artemisinina. Muchas gracias, profe. Entonces les voy a poner el videíto que les dije. En los últimos 15 años, la carga mundial de la malaria se ha reducido drásticamente. En concreto, se han reducido en un 37% los casos de malaria, en un 60% las tasas de mortalidad, en un 65% las defunciones en niños menores de 5 años. 10 países afectados por la enfermedad en 2000 están ahora libres de ella. Cerca de 60 países han reducido los casos en un 75% o más. Se ha cumplido la meta en relación a la malaria de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La clave de estos avances ha sido la extensión masiva de instrumentos eficaces para el control de la malaria. Mosquiteros han protegido a millones de personas de la infección, la enfermedad y la muerte. Las pruebas de diagnóstico rápido han permitido administrar de manera oportuna e inmediata tratamientos adecuados y cada día los tratamientos combinados basados en la artemisinina salvan vidas. Pero queda mucho camino por recorrer. Solo en 2015, más de 400.000 personas fallecieron a causa de la malaria. Y se registraron 214 millones de nuevos casos de la enfermedad. A través de África, 1 de cada 4 niños sigue sin estar protegido mediante mosquiteros ni la aplicación de insecticidas de acción residual. Y cerca de la mitad de las embarazadas con riesgo de contraer la malaria no toman ningún fármaco profiláctico. La malaria se puede prevenir y también tratar. Para acelerar el proceso hacia la eliminación, la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria.
Esta estrategia sigue los mismos plazos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y establece objetivos ambiciosos pero alcanzables para el